Buenos días. Buenos días, Bien, vamos a terminar de ver este ejercicio que nos faltó un procedimiento para explicar y después vamos a pasar al documento, al código que está en el documento PDF de métodos de búsqueda y ordenamiento. Bien, desde acá. De este código, lo que nos hizo falta es la función que determina el promedio de los elementos de un vector. Vamos a verlo primero aquí, cómo se determina eso en la hoja electrónica. Este es el vector. El mismo vector que nosotros tenemos definido e inicializado en nuestro código. Entonces, yo quiero determinar el promedio o media aritmética de todos estos elementos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo que sumar 20 más 30 más 10 más 5 más 15 más 35. Bien, o sea, tengo que ir sumando el contenido de todas las filas del vector. O sea, lista números en la fila 1, en la fila 0, más lista números en la fila 1, más lista número en la fila 2, más lista número en la fila 3, más lista número en la fila 4, más lista números en la fila 5. Voy a sumar todo eso. Eso me va a dar un resultado. En este caso es 115. Una vez que yo tenga la sumatoria de todos los elementos del vector, para determinar la media aritmética, voy a dividir esa sumatoria entre la cantidad de elementos que yo tengo en mi vector. Dicho de otra forma, voy a dividir la sumatoria entre la longitud del vector. Si yo estoy sumando el vector completo. ¿Cuántos números sumé, muchachos? ¿Cuántos números sumé aquí? 6. 6. Yo sumé 6 números. Bien. Entonces tengo que dividir entre 6. Así que teniendo este 115 acá, para poder llegar al resultado, vamos a ponerlo aparte, porque esto aquí en el código va a representar una variable. Y después la división, pues es otra variable. Entonces, esos 115 de la sumatoria lo voy a dividir entre 6. Y este me da ya la media aritmética, el promedio, 19. Eso es como lo hago yo, pues prácticamente de forma manual. Ahora, en el código, ¿cómo codifico esto? ¿Cómo lo represento en código? Bueno, ya vimos que tenemos que sumar todos los números que están acá. Significa que yo tengo que empezar desde la fila 0 hasta la fila 5 del vector e ir sumando. Para sumar voy a utilizar un acumulador y el incremento va a ser el mismo vector, siempre en una fila diferente. Entonces, una vez que yo termine de recorrer este vector y fui acumulando todos los elementos, el resultado va a ser este 115. Ya fuera del ciclo,
voy a quedarme trabajando con estos 115 y simplemente lo voy a dividir, como ya vimos, entre la cantidad de elementos que sumamos. Miremos el código. Tenemos acá sumar. Sumar va a ser el acumulador. Ahí voy a ir sumando o acumulando todos los números que están guardados dentro del vector. Entonces está definido y al mismo tiempo está inicializado a 0. La otra variable que tengo se llama PR y es donde yo voy a determinar el promedio. O sea, este de acá. Tengo PR. Y la última variable que tengo definida en esta función es I, que ya la tengo acá. Y que me va a ayudar a controlar el ciclo de repetición y me va a indicar en qué fila del vector yo estoy trabajando. Bueno, entremos al ciclo y me dice, para I igual a 0, ¿cuál es el valor inicial de I? 0, o sea que empiezo trabajando con la fila 0 del vector. ¿Cuál es el límite de mi ciclo de repetición? Veamos si ustedes se recuerdan. Si yo digo lista.len, ¿qué número me retorna? ¿Qué es length? ¿Para qué se utiliza length? Muchachos, ¿para qué se utiliza length? Miren, ya lo vimos antes. Está length aquí. Está acá. O sea que ya lo hemos usado antes. ¿Para qué se utiliza length? Ok, para determinar la longitud del vector. Entonces, ¿qué número me retorna len si yo se lo aplico a este vector? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la cantidad de 20. elementos? ¿Cuál es la cantidad de elementos que caben en este vector? 6. Exacto, entonces esa es la longitud. La longitud es la cantidad de elementos que caben en el vector. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caben 6 elementos. Entonces es de longitud 6. Lo que me retorna lista len es 6. Así que el límite dice que va a entrar al ciclo en tanto i sea menor a 6. Es correcto porque esto va desde la fila 0 hasta la fila 5. Bien, entonces 5 todavía es menor a la longitud del vector, la longitud de 6. Vamos bien. Y el incremento es de más 1 en la variable i. Bueno, entramos a nuestro ciclo, i vale 0, recuerden, entonces vamos a trabajar ahorita con la fila 0 que tiene valor 20. Y digo, sumar es igual a sumar, voy a acumular. Entonces, el nuevo valor de sumar es igual al valor que tiene actualmente la variable sumar, o sea, 0, más el vector lista en la fila i. Ahorita la fila i es la fila 0, o sea que 0 más 20 me da 20. Todo lo que estamos haciendo en este ciclo es una sola cosa, ir acumulando, ir sumando todos los elementos. Entonces acabo de hacer esta línea, fin de for, regreso aquí al for y se incrementa ahí en 1. ¿Vale? 1. Entro y digo, el nuevo valor de sumar va a ser lo que ya tiene, ahorita lo que hay en sumar es 20, más
el vector lista en la fila 1. Vector lista en la fila 1 es 30, o sea, 20 más 30, 50. Fin de for, regreso aquí al for e incremento. Ahora vale 2. Entonces, el nuevo valor de sumar es igual a lo que ya hay, a 50, más lista en la fila 2. Lista en la fila 2 es 10. De 50 que ya tenía más el incremento de 10 son 60. Fin de for, regreso aquí e incremento i, que ahora va a valer 3. El nuevo valor de sumar es lo que ya tiene sumar 60 más lo que hay en lista en la fila 3. Lista en la fila 3 es 5, así que 60 más 5, 65. Fin de for, regreso acá y ahora ahí vale 4. ¿Okay? Entonces, vuelvo y acumulo. El nuevo valor de sumar es lo que ya tiene, 65, más lo que hay en el vector en la fila 4. 65 más 15 me da 80. Fin de for, regreso y ahora incremento i que vale 5. Estoy trabajando con la última fila del vector. Te voy a acumular lo que hay actualmente en sumar, que es 80, más lo que hay en el vector en la fila 5, o sea, 80 más 35 me da 115. Significa que hasta acá la suma de todos los elementos me dio 115. Pero fíjense, todavía llego a fin de for y regreso e incremento i, que ahora vale 6. Pero ese 6 que ahora está en i, ya no hace verdadera esta condición. Porque miren, dice menor y tiene que ser menor a la longitud del vector. La longitud del vector es 6. Y si ahora i vale 6, ya no es menor. Por lo tanto, esta condición es falsa. Ya no puede entrar al ciclo. Así que se tiene que ir a la siguiente línea de código después del final del ciclo. Y esa línea es esta. Antes de continuar con esa, por favor, revisen este ciclo. ¿Alguna consulta? Dale. Diagonales. Bueno, entonces, saliendo del ciclo, ¿cuál es el valor de sumar? Este, 115. Con ese valor vamos a trabajar. Estamos acá. Dijimos que PR es la variable donde vamos a guardar el promedio, la media aritmética. Y me dice, PR es igual a sumar es 115, dividido entre I. ¿Cuál es el valor de I? ¿Cuál es el último valor de I, muchachos? 6. 6. Entonces quiere decir que voy a dividir 115 entre 6, que fue lo que yo hice acá. Aquí lo tienen. 115 entre 6 me da 19. Entonces ese es el valor de el promedio. Y esa es la media aritmética. O sea, la media aritmética es la sumatoria de los elementos del vector dividido
entre la cantidad de elementos que tiene el vector. ¿Cuántos elementos tiene el vector? 6. Por eso es que yo divido esta sumatoria entre 6. Si en el vector hubiesen 10 elementos, porque hay 10 filas, sumo las 10 filas y divido entre ¿qué? Para obtener el promedio. Entre 10. ¿Ok? ¿Alguna consulta con lo que es determinar la media aritmética? Tanto en el código como acá, que fue lo que hicimos acá. ¿Cómo llegamos a obtener este 19.6? ¿Alguna consulta con eso? Bien, si no hay consultas, esto es la última función de este ejemplo. Entonces ahora vamos a proceder a lo que son métodos de ordenamiento y búsqueda. Permítanme que coloque el código. Este es el PDF que ustedes tienen publicado en el campus, métodos de ordenamiento y búsqueda. Entonces analicemos. En primer lugar, aquí yo estoy definiendo un vector, se llama vector 1. Vamos a poner vector 1. Y lo estoy inicializando, lo defino y lo inicializo. ¿Cuáles van a ser los elementos del vector? 12, 30, 7, 23, 8, 98, 12, 5, 44. ¿Cuántos elementos tiene este vector? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que no puse 1, veamos. 12, 30, 7, 23, 8, 98. No puse el 18, 98, 18, 12, 5, 44. Ahí están todos. ¿Cuántos elementos tiene este vector? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 elementos. Por lo tanto, este vector es de longitud 10. Es un vector de longitud 10, pero sus filas están numeradas a partir de la fila 0. Entonces, las filas de este vector son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, ahí están los 10 elementos numerados del 0 al 9. Okay. Vamos a empezar con los métodos de búsqueda. ¿Qué es esto? Bueno, es que yo quiero encontrar un elemento dentro del vector. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntar cuál es el elemento que voy a buscar. Voy a preguntarle eso al usuario y lo vamos a almacenar en la variable num busca, que es una variable de tipo entero. Vengo acá y le pregunto, hago una pregunta. Número a buscar y lo leo en un busca. Entonces, supongamos que quiere encontrar
el número 7. Eso fue lo que me dijo. Entonces vamos a ver dos variantes. El método que vamos a utilizar ahorita se llama búsqueda secuencial. Secuencial significa recorrer una fila después de la otra. ¿Bien? ¿Cuál es la variante que vamos a ver de búsqueda secuencial? Bueno, en primer lugar, yo voy a hacer una búsqueda secuencial y quiero determinar, por decir algo, este 7, ¿cuántas veces se encuentra dentro del vector? Vamos a poner en vez de 8, 7. Bueno, a simple vista yo puedo decir que aquí el 7 se encuentra 2 veces dentro del vector. ¿Cómo codifico esto? ¿Cómo lo determino en mi programa? La segunda variante es, bueno, quiero buscar este 7, pero me basta con la primera coincidencia. Si lo encuentra la primera vez, ya no siga buscando. Deje de recorrer el vector. Esas son las dos variantes. Búsqueda secuencial en ambos casos porque vamos a hacer esto. Sabiendo qué número es el que vamos a buscar, vengo y empiezo a comparar. Digo, ¿es este 7 igual a lo que hay en la fila 0? Bueno, falso. ¿Es este 7 igual a lo que hay en la fila 1? Falso. ¿Es este 7 igual a lo que hay en la fila 2? Verdadero. Entonces aquí voy a decir, lo encontré una vez y sigo buscando. ¿Es este 7 igual a lo que hay en la fila 3? Falso. ¿Es 7 igual a lo que hay en la fila 4? Verdadero. Entonces aquí incremento un contador. 2, ya lo llevo encontrando 2 veces. Y así sucesivamente. Aquí está el movimiento secuencial. Voy recorriendo fila tras fila. Y en cada fila yo comparo contra el número que quiero buscar. Eso es la búsqueda secuencial. Bueno, antes de la búsqueda llamamos a un procedimiento para imprimir el vector. Está acá. Imprimir vector. Recibe al vector como parámetro. Entra a un ciclo y hace un recorrido completo, porque lo que quiero es mostrar todos estos números, los quiero mostrar en la pantalla. Bien, te recorro el vector completamente y cada fila la voy imprimiendo en pantalla. Después de imprimir, hoy sí, empiezo con lo que es la búsqueda secuencial. Voy a llamar a un procedimiento que se llama buscar sec1. Es la primera variante de la búsqueda secuencial. Le paso como argumento al vector, o sea que todo esto, y el segundo argumento es el num busca. ¿Qué número va a buscar? Que en este caso sería el 7. Vayamos al código de ese procedimiento. Es este de acá. Procedimiento buscar sec recibe al vector y también recibe al num busca, al 7. Y tiene, miren, definidas variables locales y que me va a ayudar a controlar las filas. Contar, que me va a ayudar a contar cuántas veces encuentro el número que estamos buscando. Contar está inicializado a 0. El valor inicial de contar, 0. Entro ahora al ciclo for para recorrer mi vector y voy a iniciar desde la fila 0, acá. Me ubico en la fila 0. Miren, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la longitud de este vector? 10, porque tiene 10 elementos. Entonces, en tanto i sea menor a 10, podemos continuar con el ciclo. Entro al ciclo y empiezo a comparar. Para comparar, utilizo la condicional if. Pregunto, num busca, ¿quién es num busca? 7. ¿Es igual a lo que hay en el vector en la fila i? Ahorita i es 0, o sea, en la fila 0. Estoy preguntando, 7 es igual a 12, ¿verdadero o falso? Es falso. Como es falso, no hago nada. En esta condicional no hay else. O sea que no hay proceso si la condición es falsa. Solo vamos a hacer algo si la condición es verdadera. Entonces, como no hacemos nada, me voy a fin de if, después me encuentro con fin de for, regreso acá e incremento i en 1, lo que lleva a
trabajar con la fila 1. Y ahora nuevamente pregunto, les comparo. ¿Es num busca 7 igual a vector en la fila 1? ¿Es 7 igual a 30? Falso. No hago nada. Fin de if, fin de for, regreso acá e incremento el i en 1. Ahora voy a trabajar con la fila 2. Entro al ciclo y vuelvo a comparar. ¿Es num busca 7 igual a vector en la fila 2? Ahora sí, es verdadero. Son iguales. Entro al if y me dice, imprimo. Número encontrado en la posición i. ¿Cuál es el valor de i ahorita? 2. O sea, número encontrado en la posición 2. Y después voy a incrementar el contador. El nuevo valor de contar es igual al valor que ya tiene. Ahorita contar vale 0. Más 1, 1. Va una vez que encontré el número 7. Fin de if, fin de for, regreso acá e incremento i, que ahora va a valer 3. Me encuentro en la fila 3 del vector. Entro y comparo. ¿Es num busca igual a vector en la fila 3? ¿Quién está en la fila 3? 23. ¿Es 7 igual a 23? Falso. No hago nada. Es fin de if, fin de for, regreso e incremento i, vale 4. Entro al if a comparar. Num busca es igual a vector en la fila 4. Sí es igual, miren. En la fila 4 está el 7. De 7 es igual a 7. Verdadero. Puedo entrar al if y digo, número encontrado en la posición, ¿cuál es el valor de i? 4. Número encontrado en la posición 4. E incremento el contador. El nuevo valor de contar es igual al valor que ya tiene más 1. Ahorita tiene valor 1. Más 1, 2. Significa van 2 veces que encuentro el 7. Fin de if, fin de for, etc. Aquí ya iría yo a la fila 5 y compararía el 98 con el 7 que me da falso. Y podemos ver nosotros aquí, jóvenes, que en la fila 5 la condición del if es falsa. En la fila 6 también es falsa aquí, también es falsa acá y también es falsa aquí. ¿Ok? Por lo tanto, cuando salga del ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir, estoy acá. El número se encontró, va a imprimir el valor de contador, que en este caso es 2. El número se encontró 2 veces. ¿Será cierto? Sí, miren, 1, 2, 2 veces. Fin de procedimiento. Revisen el código.
¿Hay alguna consulta? Todo claro, Lick. ¿Todo claro? Bien. Díganme ustedes, saliendo de este ciclo for, acá, ¿cuál es el valor de I? El valor de I para poder salir del ciclo. 10. Perfecto, es 10. ¿Todos entienden por qué el valor final de I es 10? Porque al evaluar el valor 9 vuelve a regresar al ciclo y Exacto. Porque si yo estoy aquí, en la última fila del vector, significa que sigo dentro del ciclo. Bien, entonces, si sigo dentro del ciclo, hago esto. Perdón, vengo acá e incremento I. Entonces, si valía 9, ahora vale 10. Pero este 10, con I valiendo 10, ¿esta condición es verdadera o falsa? falso. ¿Por qué es falsa? Porque 10 no es menor que 10. Exacto. Y ahorita vale 10. ¿Y la longitud de este vector, de cuánto es? Conteste a alguien más, por favor. ¿Cuál es la longitud de este vector? Sería de 10. De 10. Y entonces aquí la condición es en tanto I sea menor a la longitud del vector. O sea, en tanto I sea menor a 10. Y ya cuando alcanza I el valor de 10, ya esta condición es falsa. Por lo tanto, ya no puede entrar al ciclo. Pero I sigue manteniendo su valor de 10. Solo que ya no entra, sino que se va acá. Si yo aquí, en este punto, después de fin de for, imprimir el valor de I, me diría I es 10. Porque fue el valor con el cual logró salir del ciclo for. Esto vale también para el ciclo while, cuando estamos trabajando con su variable de control. Estamos trabajando con un contador y yo digo, voy a hacer 5 iteraciones. Bien, entonces el valor final de la variable de control va a ser el valor que haga falso a la condición del ciclo while. Al igual que aquí, el valor final de I es el valor que hace falso esta condición que yo tengo sombreada. ¿Captaron? Bien. Otra pregunta. ¿Qué es una búsqueda secuencial? ¿Cómo trabaja la búsqueda secuencial? Va buscando cada uno por uno la secuencia hasta llegar Ajá. al límite Un recorrido de secuencial es, ir buscando hasta en cada de los alineamientos, buscarlo si lo contiene en el vector y si lo contiene, le va a mandar a la variable de contar y lo va a sumar y cada uno de ellos lo va a sumar más uno. ok. O sea, recorrer secuencialmente el vector es ir fila por fila, empezando desde la primera, acá, e ir así, ese movimiento. Voy a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Eso es secuencial, uno detrás de otro. Y búsqueda secuencial es ir comparando. Yo hago un recorrido secuencial del vector, pero cada vez que me ubico en una fila nueva, comparo con el valor que necesito buscar. Eso sería búsqueda secuencial. Recorrido secuencial de un vector es esto. A la siguiente fila, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente.
Si yo quiero determinar el promedio de estos elementos, no acá en el código, sino que aquí, en la hoja electrónica, ¿qué haría? ¿Cómo determinarían ustedes el promedio de vector 1? Se suman todos y se dividen entre 10. Exactamente. Tendría que sumar, bueno, en primer lugar sumaría 12 más 30 más 7 más 23 más 7 más 98 más 18 más 12 más 5 más 44. Utilizaría un acumulador si estuviéramos hablando de implementarlo en código. Entonces, toda esa suma yo la hago dentro de un ciclo, incrementando el acumulador. Ahora, saliendo del ciclo, yo ya tengo la suma de todo eso. ¿Qué hago con la suma de esos 10 números, con esa sumatoria? Divido. En este caso dividiría entre 10. ¿Y por qué divido entre 10? Porque fueron 10 los números que sumé. Por eso divido entre 10. Eso me da el promedio o media aritmética. ¿Ok, muchachos? ¿Quedamos claros con lo que vimos hoy? Sí, Lick. Sí, le Mañana vamos a ver el otro método de búsqueda secuencial, solo vamos a ver ese, y después vamos a dar el repaso de ciclos de repetición, contadores y acumuladores. Espero que hayan leído el mensaje porque la tercera evaluación es el jueves, hora clase, y lo que vamos a evaluar es ciclo while, contadores y acumuladores. Si no tienen más consultas, entonces finalizamos la clase y continuamos mañana. Que tengan feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. gracias. Bueno. Gracias a ustedes.